de detenernos. Génesis 41. Tenga su Biblia abierta ahí porque voy a leer todo el capítulo, los 57 versículos que lo componen. Si le es posible ponerse de pie, pues hágalo para la lectura de la palabra de nuestro Dios. En fin, vayamos a Génesis 41, dice: Y aconteció que al cabo de 2 años Faraón tuvo un sueño, y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pasían en el carrizal. Pero he aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas, y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas del mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó, se quedó dormido y soñó por segunda vez. Y he aquí que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y aquí 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó, y he aquí era un sueño. Y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado, y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto y a todos sus sabios, y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se los contamos, y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño, y aconteció que tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Entonces Faraón mandó llamar a José, y lo sacaron a prisa del calabozo. Y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Y Faraón dijo a José: He tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo: No está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces habló Faraón a José: En mi sueño, he aquí, yo estaba en pie a la orilla del Nilo. Y vi 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo y pasían en el carrizal. Pero aquí otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraron las primeras 7 vacas gordas. Pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. Y aquí en mi sueño también vi que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y aquí que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento solano, brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas buenas. Y se lo conté a los adivinos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Entonces José dijo a Faraón: Los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. Los 2 sueños son uno. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años y las 7 espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre, y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. Y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Y en cuanto a la repetición de aquel sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios, y Dios lo hará pronto. Ahora pues, busque a Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón. Haga esto, Faraón. Nombre intendente sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y que ellos recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país
no perezca durante el hambre, y la idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José, y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y produjo la tierra a manos llenas durante los 7 años de abundancia. Y él recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó el alimento en las ciudades, y guardó en cada ciudad el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Y le nacieron a José 2 hijos, antes de que llegaran los años de hambre, por los que le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho, entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y Faraón dijo a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os diga. Y el hambre se extendió sobre toda la faz de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Señor, bendice tu palabra, es nuestra petición. Que haga aquello para lo que le enviaste en este día, en esta hora, a nuestras mentes, a nuestros oídos, y que sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, Señor. Amén. Tome en su lugar, por favor. Dejamos a José al final de Génesis 40 en la cárcel, cuando parecía que por fin iba a tener un poquito de ayuda, la misma ayuda que él había extendido y que alguien le podría echar una mano, se olvidaron de él. Este texto de Génesis 41 plantea algunos retos y también trae bendiciones, como toda la Escritura, pero algunas de ellas son sutiles. Deberíamos ser cuidadosos. Es una de esas bendiciones como la luz del sol. Es una bendición, es necesaria para la vida, y no la extrañamos más que cuando ya lleva varios días nublado y no parece salir el sol todavía. Pero es una bendición, es sutil, está allí, la damos por hecho. Una de las bendiciones, como digo, que hay aquí, es ver cómo trabaja Dios a través del silencio y del sufrimiento. Nos hemos preguntado, ¿qué pasó en la vida de José? Que vemos un cambio tan grande del José de Egipto al José que tenía que haber estado con sus hermanos cuidando los ganados de su padre. ¿Qué sucedió? Bueno, quizá la respuesta ha estado frente a nuestros ojos todo este tiempo. Quizá la bendición del sufrimiento, me escuchó bien, la bendición del sufrimiento fue lo que estuvo presente en José todos estos años y que Dios utilizó para transformarle al hombre que él quería usar. Le digo la bendición del sufrimiento porque el sufrimiento tiende a acercarnos a Dios. Sufrir por sufrir no sirve de nada.
Sufrir y decir, el tiempo sanará las heridas, tampoco sirve de nada. Dios utiliza nuestra cercanía a Él durante un tiempo para entonces transformarnos en lo que Él quiere que seamos. Pero dejar pasar el tiempo por dejar pasar el tiempo no sirve. Y simplemente sufrir por sufrir tampoco. El sufrimiento que es permitido por Dios en la vida de sus hijos nos debe llevar cada día cerca. Y pregúntese si no ha sido así. Cuando pasa por alguna situación indeseable, algo que usted no hubiera escogido, pero que ya está allí, está constantemente orando al Señor. Va a Él frecuentemente. Y esa comunión es aquel medio por el cual Dios nos transforma y nos hace las personas que Él desea de nosotros. Eso vemos en José. De aquel jovencito arrogante han pasado años. ¿Cuántos? No sabemos con exactitud, ya encontramos acá su edad de 30. Pero ¿cuántos han pasado en Egipto? Imposible determinar. Pero aquellos que hayan pasado han sido un medio de Dios para transformarle en lo que hoy vemos en José. El héroe de la historia no es José. El héroe de la historia es el Dios de José. Como veremos al final de este texto, cuando lo hayamos terminado de analizar. Algo más que hay en este capítulo 41 y también en el 40 y también en anteriores, pero me voy a referir específicamente a estos, es esta cosa de los sueños. Es esto de los sueños, porque habrá quien vive esperando tener algún tipo de manifestación así. Bueno, quiero recordarle que José, quien interpreta los sueños en este texto, y Daniel, quien interpreta los sueños en el libro de Daniel, vivían en naciones paganas. Y Dios estaba hablando a reyes paganos de una manera gráfica y de una manera que era tradicional entre ellos. Recuerda, Babilonia y Egipto, la cuna de la interpretación de sueños. Él estaba hablándoles en el modo que ellos harían caso de lo que les estaba diciendo. Así que ahí está colocado José, en medio de la gente que toma estas cosas muy en serio. Además, Dios ya le había hablado a él en sueños también. Curioso que le diga a Faraón, el hecho de que se repita tu sueño, Faraón, es que la cosa va en serio. Bueno, es paráfrasis mía, ¿verdad? Pero así le dice, es que Dios ha determinado esto. José soñó lo mismo 2 veces, ¿se acuerdan? ¿Qué le dice de José? Que él cree que va a suceder, que no sabe cómo, pero Dios es fiel, y lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Hay tantas enseñanzas y tanta bendición en este capítulo. Yo espero que concluyamos, es mi propósito. Primero tendríamos que ver los versículos del 1 al 8, porque José es dejado, olvidado por el copero del rey, queda en la cárcel, y entonces dice que después de 2 años Faraón tuvo sueños. Otros 2 añitos en la cárcel. Otros 2 años para José. Faraón tuvo sueños, y allí el primer sueño, usted lo leyó junto conmigo, unas vacas bien dadas, ¿verdad? Bien comidas. De ahí de donde salen unos buenos cortes, unos buenos bisteces, cirlón. Bueno, ¿para qué les sigo diciendo? Estaban junto al Nilo. ¿Por qué junto al Nilo? Bueno, usted sabe que eso nos lo enseñan desde muy temprano, ¿verdad? En la escuela, las civilizaciones buscaban asentarse junto a caudales de agua, y el río Nilo era el que abastecía primordialmente la tierra de Egipto. Entonces debe estar ubicado allí porque tiene que ver con la subsistencia del pueblo egipcio. Entonces subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pacían en el carrizal, y luego subieron unas horribles, que después va a describir Faraón, estas yo nunca había visto una vaca tan fea en toda la tierra de Egipto. Y las vacas feas devoraron a las de aspecto hermoso, dice el versículo 4. Entonces Faraón se despertó. Ha tenido de esos sueños feos,
No estoy diciendo sueños de interpretaciones como los de Faraón. Estoy diciendo, a veces uno sueña cosas feas y se despierta todo alertado. Y dando gracias, ay Señor, qué bueno que eso fue un sueño. Bueno, tiene que ver con nuestros deseos, tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestros miedos y nuestro cerebro, ¿verdad? Pues en vez de descansar se pone a imaginar cosas. Y a veces imagina cosas bonitas y a veces imagina cosas horribles. En el caso de Faraón no era producto de su imaginación. Como usted sabe y acabamos de leer, era Dios revelándole el futuro. En una cultura donde se creía fielmente que los sueños tenían algún significado. Y entonces dice, se volvió a dormir en el versículo 5, y ahora tiene otro sueño, pues si vacas carnívoras es raro, pues el otro está peor. Porque ve allí una caña con 7 espigas, buenas, ¿verdad?, de buen fruto, y luego unas menudas y quemadas por el viento, brotaron, y dice, devoraron a las espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó, de aquí que era un sueño. Y sucedió, versículo 8, que por la mañana su espíritu estaba turbado, y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto y a todos sus sabios. Y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar. Ahora usted y yo nos acercamos a este texto con ojos del Nuevo Testamento y decimos, ¿cómo que no había quien interpretar? Pues nadie ha de haber podido interpretar nada jamás. Bueno, pero ¿cuál era la costumbre en esas tierras? ¿Por qué decían que sí podían interpretar? Bueno, entre otros comentarios al respecto, podríamos ver que eran gente que se dedicaba a definir. Es que has de tener miedo de esto. Le acabo de decir, nuestros sueños a veces reflejan nuestros miedos, nuestros anhelos, nuestras emociones, experiencias pasadas. Y entonces la gente hacía algo así como pues un tipo de análisis de la persona, más que del sueño. No es que tuvieran un poder, que solamente, y como bien dijo José, la interpretación solo es de Dios, solo Él puede revelar qué está sucediendo, cuál es el misterio detrás de estos sueños. Pero estos adivinos, esta gente que se dedicaba a esa cosa, más bien analizaban las palabras, la situación. Hacían algo así, pues, si me permite decirlo, pues como una especie de terapia, donde le escuchaban, le sacaban toda la sopa a la persona y entonces le ofrecían algún tipo de resultado conforme a lo que había soñado. Es curioso, porque dice el versículo 8, y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien los pudiera interpretar a Faraón. Ahora, usted y yo estamos en una situación ventajosa. Conocemos el resto de la historia. Pero, aún estos sueños son muy gráficos y descriptivos. No parecería tener gran problema en entenderse. Por eso algunos comentaristas bíblicos dicen, quizá más bien Dios cegó el entendimiento de estos hombres. Que no se les ocurriera nada que decirle a Faraón que sonara lógico, nada coherente, porque Dios entorpeció su entendimiento. Y escuche lo que dice Job, capítulo 12, versículo 20. Hablando del Señor, Él priva del habla a los hombres de confianza y quita a los ancianos el discernimiento. Pues sí, quizá eso fue lo que Dios hizo. Y si usted toma en cuenta que Job fue contemporáneo de Abraham, pues ya esto se veía, que el Señor privara, le velara el entendimiento, no los dejara generar nada, ni con su astucia humana, algún tipo de discurso que va a ofrecerle al faraón. Y entonces dice el pastor Evis Carballosa, y le cito, el uso de los sueños en la instrucción de los incrédulos es interesante. Evidentemente Dios usa este método de revelación porque era una lección en un idioma que podían entender. Fin de la cita.
Pero aquí nadie le entendió. Pero sí dejó consternado a Faraón. Y ese era el tema. Y Dios sigue obrando. Le dije desde la semana pasada. Dios también trabaja de noche. Hoy es parte 2. Trabaja de noche, bueno, pues por aquel libro, ¿verdad? Que le dije que animaba a los creyentes a que si no parece que Dios esté haciendo nada, anímate, sí está obrando el Señor a tu alrededor, todo el tiempo. Y me gustó de noche porque habla de sueños aquí, entonces ha de haber sido de noche. Y entonces usted tiene que, nadie le puede decir a nadie le puede decir a Faraón, y eso prepara el escenario para traer a José. Vamos al versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, quisiera hablar hoy de mis faltas. Vamos a recordar un episodio que yo no quisiera, pero no lo hacía por José, lo hacía por congraciarse con Faraón. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según su interpretación. Según la interpretación de su propio sueño. Y estaba con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se los contamos, y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño. Y aconteció que tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Bueno, ya hablamos de que no fue un ahorcamiento, fue diferente la cosa, pero a la frase que quiero llamar su atención es versículo 13, y aconteció que tal como nos lo había interpretado, así sucedió. Este es un profeta, porque lo que dice se cumple. No fue nada más que nos ofreciera por allí un discursito para... No, el otro terminó muerto. Y mírame aquí. Este sí sabe de lo que habla. Ahí lo conocía, está encerrado. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron del calabozo a prisa. Y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Bueno, no es solamente que se echó un bañito, un regaderazo. Se estaba preparando para comparecer ante un Faraón. Y lo que aquí debe ser muy evidente es el cambio, permítame usar esta palabra, de fortuna en la vida de José. Porque estaba al servicio de los reclusos. No solo era recluso, estaba al servicio de los reclusos. Estaba por debajo del nivel de los otros reclusos y ahora va a comparecer ante el líder de un imperio. Entonces no es nada más de que lo llevaron a que se diera un regaderazo, lo están preparando porque ahora parece codearse con gente importante, y de aquí en adelante así va a ser. Cuando habla allí de que se afeitó, muy probablemente no solamente se afeitó la barba, aún la cabeza. Hay muchas representaciones de cortes egipcias donde todos andaban a rapa, así que probablemente eso tuvo que suceder, y además le dieron vestimenta apropiada para que se presentara ante Faraón. Dice el versículo 14 al final, y Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, y he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo, no está en mí, no está en mí. Vaya palabra. Y falta la segunda parte de la respuesta. Pero José quita de él no el peso de la responsabilidad, sino el crédito y la gloria. Lo va a notar a medida que avancemos, pero él no fue a pedir chamba. Él no hizo la insinuación. Ni siquiera cuando da el consejo del hombre al que Faraón debe poner a cargo, ni siquiera dice, y bueno, pues aquí estoy, ¿verdad? De pura casualidad traigo mi CV en un foldercito aquí para dejártelo por si te interesa. No dice nada. Este es un hombre humilde. Este es un hombre a quien Dios ha aplastado y lo ha dejado en la condición en que en algún momento vimos a su padre, Jacob. ¿Se acuerda de Jacob en Peniel? Algunos dicen, ¿verdad? Arráncale la bendición a Dios. Eso no fue lo que hizo Jacob.
Peniel. Le rogó, se humilló. No puedo más. Se acabó. No puedo. Usted ve a José que todos estos años han producido un efecto que todo creyente debe vivir bajo él. Yo reconozco mi lugar delante de Dios. No está en mí. Si algo va a suceder aquí, tiene que ser Dios. Tiene que ser la intervención divina porque no puedo yo hacer esto. Dice, por tanto, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Favorable allí no quiere decir positiva, no es que te voy a decir lo que quieres oír, te voy a dar la interpretación de tu sueño. Entonces Faraón le cuenta su sueño. Ya lo leímos, no voy a ir a través de él otra vez. Solamente algunos detallitos más, pues, solamente por el relato, pero no pasa nada, es el mismo sueño, las mismas vacas que son devoradas. Hay algo importante que hay que decir acerca de eso, que sí tengo que frenar ahí otra vez. Esas primeras vacas representan, junto con las espigas buenas, representan una superabundancia en Egipto. Más allá de lo que hubieran cosechado quizá en un año normal. Si se fijaron hacia el final del relato, cuando dice que no se pudo contar ya. Dejaron de llevar cuentas porque ya no se podía. O sea, fue superabundante. ¿Por qué? Porque habría que suplirlo de 7 años posteriores, pero no solamente de una nación, sino de otros que iban a pedir allí que se les vendiera grano. O sea que estos representan, estos animales en nuestras mentes, pues debe ser más que la vaquita Lala, ¿verdad? Debe ser un animalazo bien dado, que representaba superabundancia. Ahora, muy fructífero. Acuérdese de eso, porque hacia el final lo voy a traer otra vez a su mente. Estos eran tiempos muy fructíferos. Dice allí, le cuenta de las vacas, y dice en el versículo 21, pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Estaban horrendas. No sé si ha visto de esas imágenes tristes que provienen del campo, a veces del campo mexicano, donde hay cabezas de ganado muertas, ya tiradas en lugares desérticos, ¿verdad? Donde la tierra ya está tan seca que hasta se cuartea y ya más bien parecen papel, ya totalmente planas el esqueleto y aún los cráneos están ya con la piel pegada y carcomida. No sé, imagino que a lo mejor algo así vio Faraón, ya animales muy, muy mal, en mal estado. Y dice también, vi 7 espigas, y le cuenta el de las espigas, del versículo 22 al 24. Ahora, escuche la respuesta de José en el versículo 25. José dijo a Faraón, los 2 sueños de Faraón son uno. Ni siquiera tuvo que hacerlo de Daniel. Voy a ir a orar y además, cuates, pidan al Señor que me revele. No, el Señor allí le dio la palabra. No es porque fuera mejor o peor que Daniel, solamente estoy diciendo, en ese momento, cuando él lo necesitaba, tiene al Faraón enfrente. En ese momento Dios le capacitó para hacer lo que tenía que hacer. Los 2 sueños son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. A esto el comentarista también, Evis Carballosa, le llama una advertencia amigable de Dios. De cuates, te voy a decir lo que va a pasar. Para ensalzar a José, para que José tenga prominencia. Pero en su gracia, pues, Dios le dijo a Faraón lo que iba a suceder. Bien podía haberlo dejado que llegara el futuro inesperadamente, pero le está dando una advertencia de gracia. Prepárate. Esto que sucedió en Egipto no fue un juicio divino. Por alguna razón, ¿verdad?, natural, hubo sequía, carencia de alimento, pero no fue un juicio divino. Al contrario, Dios los preparó para salvar la vida ¿de quién?
de la familia de José, el pueblo de Israel. Usted ha dicho lo que él va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. Los 2 sueños son 1. Ahora, para entender eso, hermanos, usted no necesita tener el don de José para interpretar sueños. Hace algunos años, ¿verdad? Y esto sirva como una advertencia a no andar usando los textos de la Biblia para lo que no son. Una persona dijo, siendo mi padre pastor, una persona dijo: ahorita estamos en los años de vacas flacas, hermanos, pero vienen los años de vacas buenas. Primero vinieron las buenas y luego las flacas, y estas son las buenas, imagínense cómo van a estar las otras. Pues sí, mi papá tuvo que corregir, ¿verdad? No son para eso los textos bíblicos, ni quiere ver su vida entre vacas flacas y vacas gordas. Estamos en vacas flacas, pastor, pero va a ver que no vamos a poner. No lo quiera medir así porque no está para eso. Eso fue una ocasión especial a un rey, a un faraón en particular, en una nación donde se creía firmemente en esto, y porque eso iba a acontecer precisamente en un periodo de 14 años, 7 años de abundancia y luego 7 de escasez. Sería muy absurdo querer ver nuestra vida entre vacas flacas y vacas gordas. Dice José en el versículo 27, y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años, y las espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho al faraón. Dios ha mostrado lo que va a hacer. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre, y se olvidará toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. Ojo con eso de se olvidará. Ese uso del verbo se olvidará también lo vamos a ocupar más adelante. Dice allí José en el versículo 31, y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Todo lo que vas a meter en los graneros, cuídalo, porque se va a perder otras fuentes de alimento. Va a ser muy severa. Por eso es que se requería un hombre de Dios, porque nadie podía descifrar esto. Nadie podía conocer el futuro y nadie podía preparar a todo este país para lo que le iba a acontecer. En cuanto al sueño, dice José en el versículo 32, y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y lo hará pronto. Se parece al sueño de: mi espiga era más grande que la de ustedes. ¿Cómo ven? Y todas sus espigas se inclinaban ante la mía. ¿Cómo ven? Y se parece al otro donde, ¿y qué creen? Que vi a las estrellas y hasta el sol y la luna, y se inclinaban. ¿Cómo ven? Pero este hombre es diferente. No es el jovencito presumido aquel que llegaba en smoking y zapatos de charol al trabajo por ser el favorito de su papá. Este es un hombre transformado por Dios a través del sufrimiento. El pastor John Piper tiene un artículo que, por cierto, está traducido al español. Se llama "No desperdicies tu cáncer". Y él habla de cómo, sufriendo una enfermedad tan difícil, el creyente podría experimentar gozo al saber que Dios está usando eso para su transformación, para hacerle más como su Hijo Jesucristo. Cuando lleguemos al final de la vida de José, veremos todas las formas en las que José se parece a nuestro Señor Jesús. Pero nuestro Señor Jesús, el profeta Isaías escribió: y fue experimentado en quebranto, varón de dolores. No desperdicies tu sufrimiento.
Tal vez hoy no está sufriendo, tal vez sí. Pero no lo desperdicie. Ve lo que Dios hace con esto. Ve la transformación abrumadora que vemos de aquel José a este José. Un José que da gloria a Dios. Un José que solamente habla lo que Dios dice. Y que se lo toma muy en serio. Porque le dice al faraón, y esto es lo que va a suceder. Y si no sucedía, pues le iba a ir re mal, le iba a ir peor al José. Pero sí iba a suceder, por eso él hablaba confiadamente. Bueno, así es como todo creyente debe hablar de la palabra del Señor. Confiadamente. Si este libro lo dice, es seguro. Ni le dudo. Y usted tampoco, ¿verdad? Si este libro lo dice, es seguro. Y además el versículo 33. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, nombre intendente sobre el país y exige el quinto de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Entonces ahora viene el plan, ahí está la interpretación, pero ahora te voy a decir el plan. Deberías tener un encargado sobre todo. Y luego ten unos intendentes, unos supervisores, porque van a tener que almacenar y no usar. No se pueden dejar corromper. No sé si era la primera, segunda, tercera o cuarta transformación de Egipto, no lo sé. No se pueden dejar corromper. Hay que ser incorruptibles esto. Hay que guardar allí. Y dice además, exige el quinto de la producción. O sea, el 20% de toda producción va para allá. Pero estos eran años de sobreabundancia. Entonces, durante 7 años juntarían más del 140% de producción, que sería sobre un año, ¿verdad? Juntarían mucho más. Y entonces dice a Faraón, versículo 35, y que ellos recojan todos los víveres de esos buenos años que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento, porque en las ciudades pues estarían mejor resguardadas, ¿verdad? Habría más gente para cuidar el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto a fin de que el país no perezca durante el hambre. ¿Por qué dice allí bajo la autoridad de Faraón? Porque entonces se harían los granos y cuando estuvieran llenos se plantaría el sello de Faraón. Pobre del que toque esto. Eso también sirve porque a José le van a encargar eso. A fin de que el país no perezca. Ahora, búsquese Faraón un hombre. Qué curioso que José ahora sea tan humilde que no diga, pues yo quiero gobernar. Si a mí me dan chance, yo aquí puedo ayudar. Porque allá con sus hermanos, parecía que él ya se podía comer el mundo a mordidas. O dirían, se podía tomar el océano a buches. Parecía que todo podía, que él era el bueno y todo. Iba hacia el lugar donde Dios le había dicho, pero tenía que pasar por todo lo demás para que Dios lo pudiera colocar donde tenía que estar. Que lo pudiera colocar en el lugar, en el plan de redención que Dios tenía para él. Ahora piense en grande, vamos a salirnos tantito de Génesis 41. Piensa en grande. Dios formó al hombre. Yo sé que ya ni se acuerda de cuando hablamos de Génesis 1, pero Dios formó al hombre. El hombre cayó en pecado, Génesis 3. Pero Dios siempre ha tenido comunión con algunos y escogió a algunos hombres. Y vino Enoc en el 5, Noé en el 6, y luego aparece más adelante Abraham. Y de allí empieza a formarse la nación. Y después de él viene Isaac. Y después de él viene Jacob. Pero viene hambruna, que puede matarlos. Dios ha tomado sus precauciones. Y puso a José donde tenía que estar. Hace muchos años. Y se lo llevó a Egipto por adelantado para prepararle camino a los demás. Porque a través de este pueblo, seguimos en esa visión amplia,
de la Biblia, del plan de redención, porque a través de este pueblo se empezará a anunciar que aquel que fue prometido en Génesis 3, el que le aplastará la cabeza al diablo, va a venir a través de ellos. Va a venir. Y el pueblo crecerá, se convertirá en una nación, servirán al Señor, a veces sí, a veces no, irán a parar al exilio, regresarán a su tierra, años después aparecerá el prometido. Estamos a punto de celebrar esa aparición del prometido en Navidad. El momento histórico en el plan de redención de José requería que Dios trabajara en este hombre así. Lo preparó para esto, para salvarle la vida al pueblo del cual vendría el Mesías. Dios trabaja de noche. Tú ni te das cuenta. No sabes ni a dónde va, ni a dónde te lleva, pero Él sigue trabajando. Dios ya le había dicho a José cómo lo iba a usar, pero no era esa la manera. Dios iba a hacer de Moisés un libertador, pero Él quiso libertar a punta de espada. Así no. Y se lo tuvo que llevar al desierto para enseñarle algunas cositas que después le servirían. Dios está obrando en ti hoy, y Dios te usa, pero aún en eso está preparándote para lo que sigue después, para lo que sigue, siempre, siempre, siempre. Y así será, porque toda esta vida es una preparación para vivir en su gloria y para servirle allá. En el versículo 37 dice que al faraón le gustó la idea, y la idea pareció bien a faraón y a todos sus siervos. Imagínense el murmullo. Oye, sí, suena bien. Sí debería. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Mira, ya lo hubiera dicho yo. Entonces faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en el que esté el Espíritu de Dios? Qué curiosa frase, hermanos. Este era un pagano, un incrédulo, pero vio que en José había algo más que José, alguien más. Está el Espíritu de Dios. Y faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. ¿Para qué le andamos buscando si ninguno de estos supo? Pues tú, José, tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Encárgate de gobernar, yo voy a ser el faraón. Tú te encargas de gobernar y yo aquí, ¿verdad? Como dicen en los negocios del deporte, ¿y él de qué juega? No, él juega de dueño. Pues él era el dueño, ¿verdad? Seguía siendo el dueño. Dice faraón, versículo 41, faraón también dijo a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ahora eres el primer ministro. Está el rey y ahora el primer ministro. Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano. ¿Se acuerda que todo iba a estar bajo la autoridad de Faraón? Más adelante va a ver a José que va a recorrer toda la tierra. ¿Qué anda haciendo José? Pues supervisar, pero también sellando los graneros. Aquí está el sello de Faraón: nadie meta mano. Ay del que meta mano. Dice además, puso el anillo de sellar y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Ahora anda bien vestidito, como gente de la corte, y con un collar, y seguramente de esos que vemos en tantas representaciones, gruesotes, grandotes. Lo hizo montar en su segundo carro. Eso no quiere decir que Faraón tenía dos carros. Y no piensa en automóviles, sino de esos arrastrados por caballos. Ha de haber tenido muchísimos más, pero lo que quiere decir es que primero pasaba el carruaje de Faraón y luego el de José. Así de importante fue. Hace unas horas él estaba sucio, barbón, greñudo, desesperanzado, en lo que él describió como un calabozo, y ahora se le dice: ahora tú vas a ir en el segundo carrito, atrás del faraón. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblad la rodilla
y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Hay un detalle muy interesante aquí que el comentarista James Montgomery Boyce menciona, y se los voy a leer. Ponga atención en son 3 líneas. En el cercano oriente, cuando un jinete de camello quiere que éste se arrodille para montarlo o subir carga en él, le dice Ibrek. Así que cuando vaya a Egipto y quiera hacer que un camello se arrodille, dígale Ibrek. Sigo leyendo. La misma palabra usada por Faraón hace casi 4000 años. Ahora le voy a decir por qué eso es interesante. Porque en la Biblia, en la hebraica, la Biblia en hebreo, pues, la palabrita que aparece allí, en nuestro versículo 43, es Abrek. Y por siglos los comentaristas no supieron qué quería decir eso. Nadie sabía. Hasta que luego hicieron la relación entre Ibrek, Abrek, y se dieron cuenta que así como se le dice a los camellos, era lo que estaba diciéndole Faraón a José. Hace 4000 años y la palabrita se sigue usando para camellos. ¿Por qué menciono que es importante o un dato digno hasta de echar aquí tanta dato? Porque le estaban diciendo a José, tienes autoridad sobre todos. Cuando tú pases, la gente se tiene que arrodillar. Y la posición de arrodillarse tiene un gran significado. Es de respeto, de reverencia, pero aún quiere decir, estás en una posición de superioridad que incluso podrías tomar mi vida. Porque una persona arrodillada no se va a defender como una persona de pie. Lo que se le estaba poniendo en las manos a José era la vida de la gente de Egipto. Si tú te equivocaste en la interpretación y si te equivocaste en el plan que trazaste, te vas a llevar la vida de todos estos. Por eso ellos te deben su vida. Pero no serían los únicos. Faltaban otros. Que no le voy a decir como hasta enero. ¿Ya viene Navidad? Faltaban otros. La vida de ellos había sido confiada no por Faraón, sino por Dios. Dios le dio la capacidad de interpretar. Dios le dio la sabiduría para trazar el plan. Dios era quien había formado su herramienta, su instrumento. Y aquí estaba pulidito, brilloso su instrumento del Señor. Listo para servirle. No desperdicies tu sufrimiento. ¿Cómo se puede desperdiciar el sufrimiento? Lamentando todo el tiempo. ¿Por qué yo? ¿Por qué a nosotros? Bueno, en realidad la pregunta es ¿por qué no a ti? ¿Y por qué no a nosotros? El único que nunca mereció sufrir fue nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es más bien, ¿y por qué no? Si somos barro en manos del alfarero. O nos gusta cantar eso, pero no nos gusta vivirlo. ¿Por qué no? Ahora ves el propósito. Algún día usted y yo estaremos filosos, brillantes en la presencia de Dios. Para eso sirve esta vida en esta tierra. Para que Él nos moldee al instrumento que quiere usar, no solamente en este tiempo, sino en la eternidad. Para eso sirve. Para eso es. Por eso estamos aquí. Dios no está desperdiciando ni uno solo de tus días, mi hermano, mi hermana. No lo hace. Él es el Dios de la eternidad, pero también es el Dios del tiempo. Domina de eternidad a eternidad, pero cada segundo también está bajo su control. Y José es evidencia de eso. Y el héroe no es José. Él es el instrumento. Él es barro. Él es el hacha que está siendo pulida por casi 13 años en Egipto. Pero ahora está bien filosa. Ahora sí.
Ahora si es un hombre que tiene tal confianza en Dios que puede hablar en nombre de Dios y decir esto es lo que va a suceder y este es lo que conviene hacer, este es el plan y si no lo haces está bien, pero lo deberías hacer. Y por eso le sueltan la vida de todos estos en sus manos. Y sabe, el pueblo del cual es parte también. Y de allí vendrá el Mesías. Su lugar en la historia es único. No ande tratando de interpretar allí flacas. Eso fue para José. Lo que usted y a mí nos toca entender. La gran enseñanza, las doctrinas que están aquí inmersas, son la omnipotencia de Dios, su cuidado, su amor, su capacidad de usar todo para el bien de los que le temen. Incluso una vida como la de José. Ya se acuerda de cómo hablaban entre sus hermanos. No gritaba de horror aquel chamaco cuando lo echamos a la cisterna. Momentos horrorosos donde él no supo qué iba a pasar, si iba a vivir o no. Pero Dios estaba obrando. Y ahora aquí está. Todos van a doblar la rodilla ante ti. Versículo 44, entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre Zaphnath Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Ahora aquí hay un montón de discusión. ¿Qué significa Zaphnath? ¿Qué? Zaphnath Panea. ¿Qué significa eso? Bueno, a lo largo de los siglos se han propuesto muchos. Y usted dirá, ¿y cómo sabe el pastor lo que se dijo a lo largo de los siglos? Pues porque leo comentarios de hace muchos años y de los más fresquecitos. José, su nombre que le fue dado en Egipto, Zaphnath Panea, era más fácil Pepe, pero pues a este le gustaba complicarle, entonces dijo, vamos a decir Zaphnath Panea. Algunos dicen, pudo haber significado Dios ha hablado y está vivo. Otro significado de ese nombre, aquel que sabe las cosas, pero las cosas escondidas, que puede revelar misterios, algo así debe ser. Tercero, abundancia de vida. Pues ninguno se parece. Entonces, ¿qué haya significado exactamente? Pues quién sabe. A lo mejor sí era Pepe, pero pues quién sabe. Su esposa Asenat significa Asenat la que pertenece a Neit, pero Neit era una deidad egipcia. Entonces la que pertenece a la diosa Neit se podría entender. Bueno, aquí la cuestión está en que a José le es dada una esposa egipcia que es hija de un sacerdote. Eso es un detalle importante. ¿Por qué? Porque no le dijeron, a ver, pues tráiganse una muchacha aquí para Pepe, para que se case. No, sino que lo casaron con alguien también de jerarquía, de nivel. De aquí en adelante, él y sus descendientes serán tratados así. Usted ya ha leído Éxodo y ve que los tratan re mal. ¿Pero por qué? Porque había sido ya un faraón que no había conocido a José, dice claramente el libro del Éxodo. Pero mientras que José fue conocido en Egipto, era gente de sociedad. Salía en la revista Quién de Egipto y esas cosas. Era gente así, por eso lo casan con una mujer de estas. Y salió José por toda la tierra de Egipto a hacer su chamba, a trabajar, a hacer lo que le había sido encargado, más bien por Dios, porque él era quien iba a utilizar a José allí. José, dice el versículo 46, tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Escuche, y produjo la tierra a manos llenas durante los 7 años de abundancia. ¿Sabe lo que es a manos llenas, no? Cuando de niño le decían, agarra los dulces que quieras, y metías las manos así, que hasta se te andaban cayendo, y tú veías cómo le hacían, a manos llenas. Y recogió todo el fruto de estos 7 años en abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, y guardó en cada ciudad el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar. Eso, por supuesto, es una hipérbole, ¿verdad? Es una exageración, pero es una forma de hablar. No es que sea un dato incorrecto. Es una forma de hablar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir.
Lo medían pues, con esas cubetitas para medir hasta que ya son muchas, ya quién sabe cuánto, ya déjale, es muchísimo. Y le nacieron a José 2 hijos antes de que llegaran los años de hambre, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Ahora, estos son importantes, ponga atención, aquí están naciendo 2 chavitos que van a ser importantes también en la historia. Y al primogénito José le puso el nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Si usted termina este sermón admirando a José, fracasé. El Dios de José. El Dios de José. Si usted termina admirando a José después de este sermón, es probable que hasta llegue a coquetear con pensamientos idólatras en un caso exagerado. Si usted termina admirando a José, se llevará una lección moral. Gran hombre. Debería yo tratar de imitar su ejemplo. Pero si usted ve a Dios como el héroe que produce este tipo de personas útiles en sus manos, al servicio suyo, y por eso son útiles a la sociedad donde viven, usted se lleva una lección teológica, una lección de Dios, del discurso de Dios. Es Dios quien ha estado obrando en todo eso. Y Dios puede hacer olvidar las heridas del pasado. Manasés quiere decir, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No es que José no se acordara ya de su padre y de sus hermanos, porque el capítulo 42 nos demuestra que ansía verlos, desea verlos, sino que se olvidó de todo lo que le hicieron. Lo recordaba, pero ya no le pesaba, ya no le amargaba las noches, ya no pateaba las piedras de Egipto diciendo, ¿por qué me vendieron para acá? Yo no sé cuántos aquí pudieran estar pateando piedras de Egipto. ¿Por qué la vida me trajo a esto? ¿Por qué estoy en esta situación? Y quizá tengan uno que otro nombre en la cabeza, en la mente pues, para decir, por la culpa de tal persona es que hoy vivo así, por lo que me hizo. Y si no me quedaron señas físicas de lo que me hizo, en algunos casos tal vez sí, me quedaron señas aquí. Pero Dios puede restaurar eso. Es lo que está diciendo José. Él recuerda, anhela verlos. No se le ha olvidado, pues si vive en Egipto, ¿cómo llegó a Egipto? Él sabe lo que sucedió, no se le han olvidado que sus hermanos lo despreciaron, que no le podían hablar con bondad, siempre le hablaban hostilmente. Recuerda esos detallitos, que lo vendieron. Bueno, primero lo echaron a la cisterna, queriéndolo matar, y luego lo sacaron y lo vendieron. Él recordaba todo eso. Él recordaba que en Egipto, además de haber tenido una buena conducta, fue acusado de violador, puesto en la cárcel. Y a pesar de haber tenido una buena conducta, fue olvidado. No le echaron una manita. Pero el dolor que eso producía ha quedado atrás. Si usted dice, yo debo ser un poco más como José, le voy a decir, la única manera de ser un poco como José es acercándose al Señor. Es tener una comunión estrecha con Él y dejar que Él te transforme tu modo de pensar en uso de su palabra, en uso de su espíritu, en uso de su iglesia, para ser como Cristo, no como José. Dios me ha hecho olvidar. Ese es Manasés. Y al segundo le puso por nombre el nombre de Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Le dije hace rato, quédese con la palabrita fructífero. ¿Se acuerda? Efraín quiere decir fructífero, fecundo.
como Efrata. ¿Se acuerda de Efrata? Ya hablamos de Belén de Efrata, vamos a hablar un montón en las siguientes semanas, pero ya hablamos de Efrata en Génesis. Efrata, Efra, abundancia. Y luego le ponen el sufijo de plural, im, Efraim. O sea, abundancia, abundancia. Efraín quiere decir eso, abundancia, abundancia. Es para decir sobreabundante. Dios me ha hecho sobreabundante en la tierra de Egipto. Porque la casa de Potifar se vio beneficiada cuando estuvo él al frente. Porque allí la mazmorra donde la tenían se vio beneficiada a tal grado que probablemente Potifar ni tenía que cuidarse ya, el que estaba encargado era José. Y porque Egipto se vio beneficiado. Pero alguien más se vería beneficiado. ¿Quién? El pueblo, su familia, las tribus de Israel. ¿Y le digo algo? Usted y yo nos vemos beneficiados. Porque Dios lo utilizó para preservar la vida del pueblo de Israel. Y a través de ese pueblo vino el Mesías. Y a través de ese Mesías nosotros llegamos a Dios. ¿Valieron la pena los 13 años en Egipto? ¿Hasta aquí? Parece que sí. Parece que sí. Dios también trabaja de noche. No se le cayó la agenda. No se le perdieron los días. Está trabajando. La cosa es que nosotros debemos dejar que Él siga transformando la amargura, el reproche, el desprecio, el estar